Recorrido histórico, trazando la historia. El lugar donde comenzó todo, allá en 1928, con la llegada del tren. Lo que conocemos como el cuadro de la estación estaba constituido por el edificio principal de la estación de tren, una casa para los empleados, otra para el jefe, las letrinas, el tanque que suministraba el agua para las máquinas a vapor, el andén, galpones de cereales y un perímetro delimitado donde se construyó la playa de maniobras. Uno de los primeros pobladores fue Enrique Sola, que ya en 1928 se instaló frente a la estación en una construcción de zinc donde se inauguraba la Fonda del Sol. Las casas típicas del barrio norte son el rastro de esos primeros pobladores. El baldío da cuenta del paso de la historia. Allí se encontraba la casa de doña María Figueroa, una construcción sencilla con aljibe como abastecimiento del agua, el cual, en la actualidad, cuidamos como testigo del tiempo en el patio del museo. La administración del ferrocarril es donde concurrían arrendatarios, inquilinos o quienes deseaban comprar terrenos. Funcionó hasta 1965. En el naciente pueblo, la actividad económica comienza con lo que demandan primero los obreros que están construyendo las vías y después los empleados del ferrocarril. Algunos se radicaban en el lugar y así se instalaron los hoteles, los boliches, los almacenes, la carnicería, la panadería. Don Pedro Regis abre el primer almacén con vinería en una conocida esquina en noviembre de 1928. La primera panadería fue de don Pablo Bertolo, que comenzó su actividad en 1929 y con el paso del tiempo continuó el señor Candelero. La primera carnicería fue del señor Baldomiro y comenzó su funcionamiento en el año 1929. Curiosamente, en el mismo lugar, muchos años después, en 1939, funcionó la primera biblioteca pública Roque Sáenz Peña. También en 1929 se instalaba el almacén Ferretería y Corralón de don Andrés González, que en la actualidad conserva la ubicación y no ha cambiado de rubro. Pronto se hizo necesaria la comunicación. En febrero de 1930 empezó a funcionar la primera estafeta postal en el local de la firma Rulli Hermanos, un antecedente de lo que sería el correo. En el mismo año, don Juan Moretti instala una subagencia Ford y un taller mecánico. Don Tomás Volado abre la primera farmacia autorizada del pueblo en 1930. En la intersección de Avenida San Martín y la calle José Manabela hacia el oeste y calle Bartolomé Mitre hacia el este, encontramos las Cuatro Esquinas. La famosa esquina del Bar del Viu fue edificada en 1930. Allí funcionó un taller, después un almacén, hasta que en 1960 fue la apertura del bar de la familia Budini Antonione. Por ser el lugar donde la gente esperaba el colectivo, lo llamaron La Terminal. La esquina de Dopazo fue construida también en 1930. Funcionó en los primeros años el bar Colón de la familia Cifuentes, hasta ser vendida en 1948 para fundar la conocida Casa Dopazo. El bar de Rolando y Comba también fue una construcción de 1930, ocupada en el primer lugar por la Feria Franca. En 1938 se instala el conocido bar que con el correr de la historia también albergó al cine del Club Recreativo Talleres. La esquina de las oficinas de Setán anteriormente fue banco y antes de eso funcionaron tiendas por casi 40 años. Su construcción data de 1935. Antes de eso, la esquina era un baldío. Los relatos nos cuentan que en el fondo había un galpón y ahí funcionaba el almacén de ramos generales de Pasaponte y Beltramino. La historia refiere
que la primera tienda fue la Casa David, inaugurada para 1930 en un local bien cerquita de la plaza. El desarrollo trajo la instalación de la primera usina eléctrica, de lo cual se encargó el señor Capra, un vecino de General Lavalle. Y la comunicación telefónica llegó con el primer teléfono del pueblo, instalado en 1932 a cargo de Emesa Río Cuarto, en la casa del señor Esteban Bigoglio. Para el mismo año se bendice la necrópolis local, que fue construida en 1931. La primera escuela fiscal fue la Escuela General San Martín, que se fundó en 1933. Y en sus inicios funcionaba en una casa alquilada para tal fin. También hubo escuelas particulares que funcionaron, encabezadas por maestros y maestras que enseñaban educación elemental. Las señoritas Sánchez fueron una de esas maestras. Su escuela funcionó en muchos lugares, pero su última ubicación fue en la casa al lado del hospital, donde cesaron sus actividades en 1946. En el año 1934 se inician las actividades de construcción del Salón del Pueblo, el cual, a falta de una iglesia, era el lugar donde celebraban misas una vez al mes. Los bares eran uno de los lugares preferidos de tradición, de entretenimiento y dispersión. El primero fue el bar y billar de Carlos Valero, inaugurado en 1934 en la calle principal del pueblo. La primera imprenta fue La Porteña, de don Luis Giussiano, que abrió sus puertas en 1937. Los oficios comenzaron a asentarse en el pueblo que crecía. Don Juan Mediot comenzó con la talabartería en 1938. En 1946 inicia con la actividad de taller y venta de calzado don José Barale. El rubro hotelero tuvo un rol importante, ya que allí se hospedaban los profesionales que viajaban desde lejos para ejercer aquí sus nobles tareas. Un hotel emblemático fue el Hotel Avenida, inaugurado en 1940, que perteneció a la familia Aliera. Los años 1943-1944 fueron de construcción. Se cavaron 110 silos subterráneos para almacenaje de cereal, a cargo del gobierno nacional. Emblemática esa instalación que bautizó el lugar como Parque Los Silos hasta la actualidad. En el año 1949 nacía la metalúrgica Adelma, constituyéndose en fábricas de repuestos, de maquinarias agrícolas, aguadas y cocinas de fundición. La representativa esquina de la familia Irízar, frente a la plaza, comenzó siendo el almacén de ramos generales de Simoneto. Para la década de los 40 y 50 fue un reconocido bar, primero de don Victorio Benzo y luego de don Sebastián Virolo. La década del 50 fue la década de los cines. Además del cine recreativo, funcionaba también el Cine Avenida, inaugurado en 1952. Lo típico era que en el mismo lugar funcionaran un bar en la primera mitad del salón y en la segunda se ubicaran las butacas para ver las películas. Desde 1954 comenzaron las clases en la escuela Bernardino Rivadavia. Los primeros años se dictaron en el edificio de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, hasta que tuvo su edificio propio. En la década de los 60 funcionaba en su local propio la Fonda La Pesata, con servicio de comedor y hospedaje, y además allí se encontraba la parada de ómnibus del señor Tovares, que hacía el recorrido Adelia María Río Cuarto. Otra esquina significativa frente a la plaza es la de la familia de Michelis, que para el año 1975 albergaba a la Escuela Agrotécnica. Y para finalizar este recorrido, el Mangrullo, que nos recibe en la entrada de Adelia María. Nos recuerda lo que estas tierras fueron, antes de ser pueblo, antes de ser estancia. Espacio de frontera
hito del avance del hombre blanco en territorios nativos, el enclave de protección del fuerte Santa Catalina contra los ataques de malones que incursionaban por estos lugares para abastecerse, semblanza de la historia que nos ha traído hasta el presente. Recorramos la historia con nuestros pasos y desde la memoria. Recuperemos el acervo social y cultural que nos permite ser el pueblo que hoy somos.